De la que hablamos habitualmente todos los días, de periodismo, y además lo vamos a hacer con una leyenda precisamente de la profesión, con Jorge del Corral, que ya le tengo aquí a mi lado. Voy a leer toda tu trayectoria porque es muy amplia. ¿Es necesario? Hombre, ¿para ¿Pero qué le importa eso? Seguro que los espectadores la conocen, pero bueno, un poco un repaso, un resumen. Fundador de Antena 3, fue el primer director de noticias y después secretario general de la cadena también. Trabajó en la agencia EFE, donde fue redactor jefe, subdirector y director en funciones del Servicio de Nacional, subdirector también del Servicio de Internacional y director de la delegación para Italia, para el Vaticano, San Marino y Malta. Miembro del Consejo Editorial del diario Ya, redactor de ABC y ahora columnista de Periodista Digital. Jorge del Corral, bienvenido a La Segunda Dosis. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Para mí es un honor también como periodista pues poder hablar con alguien, con un periodista que tiene tanta experiencia, ¿no? En la profesión, y sobre todo en un momento en el que pues, estamos pasando por un momento complicado, ¿no? En el mundo del periodismo. ¿Cómo valora ahora mismo el estado actual de la profesión de periodista? Pues mira, es muy oportuna esta entrevista que me haces, porque precisamente hoy se ha puesto a la venta un libro y yo, como diría Umbral, no he venido a hablar de mi libro. Él dijo, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Yo no, pero aprovechando la circunstancia he traído el libro. Es este libro. ¿Cómo se llama? Recuperemos el periodismo. Exacto. Bueno, pues este libro, Recuperemos el periodismo, se ha puesto a la venta hoy en las librerías. Es un libro coral donde participa pues mucha gente. Ha coordinado un catedrático, Ignacio Belmayén, y colaboran Fernando González Urbaneja, José Antonio Zarzalejo, Rubén Arranz, Álvaro Zarzalejo, Fernando Cano, Loreto Corredoira, Carmen Fuente, Lucía Méndez, Alberto Lardi, Justino Sinova, Víctor Rubido, en fin, viejos rockeros de este oficio y algunos jóvenes. Y bueno, pues lo que... ¿Por qué es necesario este libro recuperar ahora? El periodismo, hombre, porque yo creo que el periodismo pues está pasando una etapa muy difícil, tanto en los soportes como en el ejercicio de la profesión. El otro día decía un director de cabecera, una cabecera importante, dice, los periodistas están pagados como los camareros, pero con una diferencia: los camareros reciben propina y los periodistas no pueden recibirla. Bueno, pues también pasa algo de eso, ¿no? Que hoy día los periodistas jóvenes tenéis difícil crecer en la profesión porque no estáis bien remunerados y como consecuencia de eso pues hay un desprestigio de la profesión. La política ha entrado de lleno en las grandes cabeceras, en los grandes medios, quieren oprimirlos. Hay reductos de libertad, como es Periodista Digital, pero le falta crecer, tener más dinero y hacerse valer, para que el periodista sea de verdad libre, independiente y solo responda ante sus lectores y gane credibilidad. Y luego los soportes. Claro, con la era digital este problema se agravó, ¿no? Sobre todo porque antes los periódicos, la prensa escrita mantenía a la plantilla más o menos con lo que ganaba, ¿no? De la venta, ¿no? de los periódicos. Ahora los periódicos que se venden pues no dan para mantener a esa plantilla. Se trabaja con publicidad de internet, ¿no? en esos soportes, pero aún así ha surgido, lo que está ocurriendo ahora es que la mayoría de cabeceras necesitan algún tipo de subvención que viene o del gobierno central o de los gobiernos autonómicos para poder seguir subsistiendo, y ahí es cuando nos encontramos con el problema de la libertad de prensa, ¿no? Claro. Es decir, a la pérdida de lectores, de oyentes, de espectadores en las televisiones, se une la disminución de ingresos y luego la competencia que hacen pues las redes sociales y las grandes tecnológicas que distribuyen gratuitamente los contenidos sin retribuir
a los dueños de esos contenidos, ¿no? Que son los editores y los periodistas que lo elaboran. Por tanto, vivimos en un momento muy difícil, insisto, tanto por el soporte, porque todavía no se ha definido bien. Yo soy de los que creo que va a permanecer el papel y que el papel va a jugar un papel, valga la redundancia, fundamental, porque se va a dirigir a los que a las élites que opinen, que conforman la opinión pública y que dirigen los países desde la independencia. Y eso, yo soy optimista, pero es un momento muy difícil. También es verdad que contribuye a esta especie de caos que en España, por ejemplo, es una profesión para la que no hace falta su ejercicio ni titulación ni colegiación, y en donde, a diferencia de otros países, hay facultades de periodismo o de ciencias de la información o de comunicación o como quiera se llamen en cualquier sitio, que vomitan 5.000 titulados al año, y que eso lo que hace es condenar a la gente al paro, y que al haber tanta oferta y tan poca demanda, tan poca oferta y tanta demanda, pues al final la gente tiene que trabajar por poco dinero, ¿no? Eso es un mal de este país en cuanto a que haya tantas facultades que habilitan, que dan el título, y sin embargo no puedan absorberlo los medios que existen. No es el único país en donde no es necesario la colegiación y la titulación para ejercer como periodistas, no es el único, pero en fin, el otro lo tiene mejor organizado. Sí que es verdad que muchísima gente estudia periodismo. Me parece que en los últimos años ha bajado un poco el número de personas que eligen esta profesión. Cuando yo elegí la carrera éramos muchísimos los que elegíamos periodismo. Yo personalmente la elegí por vocación, pero sí que me encontré pues con muchos casos de el que no sabe qué hacer y dice, bueno, pues me meto a periodista, que esto parece una profesión divertida, una carrera más sencilla, pues igual que otras que puedan ser de números, ¿no? o de ciencias. Sin embargo, yo sí que mantengo que el periodista pues tiene que ser alguien que sea de vocación. ¿Qué cree usted que es necesario para ser un buen periodista hoy en día? Primero, la vocación, lo has dicho muy bien. Este oficio requiere vocación, y este oficio requiere trabajar muchas horas. Yo, por ejemplo, en fin, ahora estamos diciendo cosas tan raras como que genera trastorno, principios de locura, que son tantas horas de trabajo, que distorsiona, tal, bueno, todas esas estupideces que se dicen hoy día para todos los empleos y todos los oficios y todas las carreras. Pero se requiere vocación, o sea, el periodismo es primero vocacional, luego humildad. Hay que ser muy humilde en este ejercicio. El periodista no es nadie, el periodista es el intermediario. Eso es lo que ha cambiado precisamente, bueno, pues, yo creo, Jorge. Porque hoy en día nos estamos encontrando con muchos periodistas que quieren ser más el protagonista de la noticia, y se olvida al final que efectivamente el periodista no es el protagonista, es el intermediario. Porque se está imponiendo el espectáculo, el ser famoso, el ser popular. El periodista no sale en la noticia. El periodismo que ejerció mi padre, que ejercí yo, era un periodista donde los protagonistas no son los periodistas los de la noticia. Tú estás en un segundo plano. Cuando el periodista es protagonista malo, ahí se empieza a estropear todo. Entonces, él tiene que ser también muy humilde y tiene que buscar la verdad, la honestidad, el alejarse del foco para ser independiente. Y tiene que buscar su credibilidad, porque el periodista se cotiza por su credibilidad. Pero si entras en este mare magnum que hay ahora, pues claro, te pierdes. ¿Qué es lo que se ha hecho mal en el periodismo? ¿Qué es lo que hemos hecho mal los periodistas para que en la actualidad sea una profesión tan odiada? Porque yo creo que probablemente, pues si le preguntamos a la mayoría de los españoles, a quienes más odian son a los periodistas. Claro, ahora desgraciadamente es una profesión que no es bien vista por la sociedad, ¿no? Yo creo que la culpa la tenemos todos.
Tenemos los viejos periodistas, los nuevos editores, que ya no hay editores, a la vieja usanza, que defendían al periodista por encima de todo. Ahora son consejos de administración, fondos de inversión, que lo que quieren es rentabilidad, que se alían con el poder, que no están dispuestos a que puedas criticar a un anunciante porque entonces te quedas sin anunciante. Y luego ese afán de protagonismo, tú lo has dicho muy bien, del periodista, de ser él. La figura. En eso han tenido mucha culpa popular. Las redes sociales, Claro, que han puesto cara claro. al periodista que daba la información, le han hecho conocido. La sociedad ha cambiado tanto y está cambiando tanto y a tanta velocidad, y ahora con la inteligencia artificial más, que al final la culpa es de todos, pero hay que reconstruir, es lo que intenta decir este libro. Recuperemos el periodismo, volvamos a aquello que hizo grande el periodismo. Por ejemplo, ¿tú qué prefieres? Esta es una frase célebre. ¿Periodistas sin gobierno o periódicos sin gobierno o gobiernos sin periódicos? Periódicos sin gobierno, yo creo. Claro. Claro. Porque el periodista... Imagínate un gobierno como el de Sánchez sin periódicos. Claro, estaríamos perdidos. Mira, de todas las cosas que se dicen que es el periodista, que es el periodismo tal, yo soy de los que me quedo con una definición que para mí es la que más se ajusta. El periodismo, los medios de comunicación, no son ningún poder, son un contrapoder del poder legítimamente constituido. Un contrapoder, no un poder. Hay tres poderes, los que definió Montesquieu, y un cuarto que Montesquieu no conoció en su... que es el capitalismo salvaje. Son los cuatro poderes. Pero los medios de comunicación y el periodista tienen que ser contrapoder de esos poderes. Claro. Tienen que hacerles frente y decirles, cuando lo hacen mal, que lo han hecho mal. El problema con el que nos encontramos es que eso ahora mismo pues ocurre menos, ¿no? Porque los periodistas, desgraciadamente, también tienen que comer, y muchos medios de comunicación no podrían vivir, por ejemplo, si fuesen en contra del gobierno, ¿no? Entonces es lo que también... ¿Cómo conseguimos que siga habiendo ese periodismo del contrapoder sin que reciba ese dinero del poder? Porque ahora mismo no es viable. Pues en primer lugar, rechazando al poder, que se manifiesta de muchas maneras. Se manifiesta entregando dinero, entregando publicidad institucional, presionando, amenazando. Hay que hacer frente a eso. Hay que hacer frente a eso con gallardía, con humildad, con constancia. Que eso pasa porque el editor tenga que luchar en la subsistencia. Claro, pasará. Pero si queremos volver a hacer grande los medios de comunicación, que en una sociedad democrática son fundamentales, por eso es más importante tener prensa sin gobierno que gobierno sin prensa. Hay muchos gobiernos sin prensa, solo tienen una, la suya, la del partido, la única que puede opinar, decir, ¿no? Eso no es prensa, eso son altavoces, es publicidad del gobierno, eso son las dictaduras. Por ejemplo, el diario El País. A mí me dice usted publicidad del gobierno y me viene a la mente ahora mismo el diario El País. Pero el diario El País... ¿Cómo ha llegado a ese punto? No importa. Un periódico que era tan importante, pues, que ha sido siempre tan importante en España, y que era el periódico, o sigue siendo, el más leído del país. Bueno, yo como español, me sentía orgulloso de poder comprar un periódico español en prácticamente todo el mundo. Vuestro editor, que ha viajado más que yo, sí, podías comprar El País en cualquier kiosco de cualquier país, y eso como español te enorgullecía, porque era el único que se podía comprar. Buscabas otras cabeceras y no había, de las importantes en España. Bueno, por distintas vicisitudes ha acabado contraacabado. ¿Por qué? Porque al final se entregó al poder político, y cuando te entregas al poder político
pues te pasan las cosas que le pasan ahora. Pero ojo, eso es también legítimo en una democracia liberal con medios de comunicación libres. Ha optado por eso, lo está pagando. Lo está pagando. Hay mucha gente que ha renunciado ya, pero ha sido su opción, es legítima esa opción. Como hay otros que han optado por otra cosa en comunidades autónomas y que se han rendido al independentismo, a los independentistas. Bueno, han optado por eso. Pero ahí, frente a eso, tienen otra prensa libre. El problema es cuando acaba la prensa libre y se impone la dictadura política. Entonces, eso es acabar con el periodismo. Por eso nosotros tenemos que fortalecernos. Y hay que apoyar a los medios de comunicación libres. Y hay que apoyar a los periodistas. Y hay que pedir que los periodistas ganen lo suficiente para vivir dignamente. Dignamente. En periodismo no se hace uno millonario, y menos en estos tiempos. Claro, otro problema que yo creo que también surge en ese sentido es que hay periodistas que sí que se hacen millonarios y luego está pues toda la plantilla que saca adelante ese medio de comunicación que tiene pues un sueldo bastante bajo, ¿no? O sea, yo creo que otro de los problemas es que, no sé si ha existido siempre, es la diferencia de salarios que hay entre quienes son las caras visibles, por ejemplo, pues de una radio, como puede ser la cadena COPE o la cadena SER, y el resto de redactores o productores de la cadena. Eso siempre ha existido, porque yo defiendo el esfuerzo, el mérito, el valor, todo eso. Eso de igualar por abajo, que es lo que se hace ahora, a mí no me gusta. Pero igual la diferencia es demasiado grande. Yo defiendo lo que le dijo en una reunión de 3 socialdemócratas importantes, Olof Palme, Felipe González y Mario Soares. Mario Soares ganó el poder, ganó las elecciones democráticas en Portugal después de la dictadura de Salazar, y se reunieron los 3 y dijo: yo voy a acabar con los ricos en Portugal porque ya está bien, tal. Hizo un discurso, entre los 3 estaban reunidos, y cuando terminó de decir todo eso, Olof Palme se dijo: es curioso, los 3 somos socialdemócratas, yo gobierno un país como Suecia y yo lo que quiero es lo contrario, que todos sean ricos. Entonces, en mi época, claro que había periodistas que ganaban muchísimo más, y se ganaba más en televisión, era un medio que pagaba mejor, sí. y determinados líderes de la radio también, porque concitaban mucha audiencia y ganaban más, y en las redacciones, en cambio, las diferencias no eran tanto, si eso estaba muy regulado. O sea, el director tenía que ganar tanto más que el subdirector tanto más que el redactor jefe tanto más que el jefe de sección, el jefe de sección tanto más que los redactores. Bueno, eran otros tiempos, pero que en este oficio millonario no se hace nadie, eso por supuesto, pero hay gente que ha ganado mucho dinero, pero que se lo ha ganado. Porque ha sabido hacer un gran programa de radio, un gran programa de televisión, porque ha sido un grandísimo director de un medio, de un periódico. Bueno, y me parece muy bien. Hay otra, en cuanto a los medios de comunicación, sí que pues también cuando yo salí de la carrera y en la actualidad lo que vemos es que los periodistas suele ser una profesión de izquierdas, ¿no? Pero yo creo que en los últimos años sí que algo ha cambiado y por lo menos estamos viendo más periodistas de conservadores, ¿no? O lo que llamaríamos de derecha. ¿Era así cuando usted comenzó en la profesión? Vamos a ver. ¿Por qué el periodismo es una profesión tan parece que de izquierdas? Vamos a ver, es que no estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? El periodista tiene que ser crítico, como te he dicho antes, con el poder legítimamente constituido. Yo no concibo un medio de comunicación que no critique al poder. Es que no lo entiendo. Sea de derechas, de izquierdas o de centro, hay que criticar al poder, pero hay que criticarle no con falsedades, con periodismo amarillo, no, hay que criticarle en sus hechos, en sus actos, cuando están mal hechos y tienen consecuencias nefastas para la sociedad. Entonces, eso es un medio libre, que tendrá su ideología, pero la primera ideología es defender al ciudadano.
Bien, lo que pasa es que ahora la sociedad, desgraciadamente, y por culpa de los populismos que en España son de izquierda, de extrema izquierda, y en otros países son de extrema derecha, por desgracia, esos populismos lo que han hecho ha sido abrir trincheras, buscar enemigos donde antes solo había contrincantes. Y eso ha pasado también en el periodismo. El periodista que está en un medio de izquierdas no se habla con el periodista que está en un medio de derechas. Eso es atroz. Antes, en la dictadura, había medios de comunicación del Estado, de la dictadura. Esos periodistas, la mayoría tenían una ideología, la mayoría, porque grandísimos periodistas surgieron de ahí que no eran de esa ideología. Bien, nos reuníamos todos, hablábamos todos con todos, éramos amigos y compañeros, no importaba en la cabecera en la que trabajasen. Ahora no. Constato que eso no es así, que se viven separados, no, es que se trabaja en tal sitio, es que se trabaja, ese es un rojo, ese es un facha, bueno, eso es tremendo. Pero la primera obligación que tenemos los medios es coser esas costuras. Si los medios no nos unimos, sean de la ideología que sean, y defendemos por encima de la ideología la profesión y el servicio a la sociedad, entonces no conseguiremos eso que tú y yo queremos y hemos dicho al principio. Por ejemplo, a mí, en el Día de la Radio del otro día, me encantó verlos juntos, ver a Ángeles Barceló, a tres Carlos Alsina y juntos, que, sobre todo, uno está en las antípodas de los otros dos. Ángeles Barceló. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que sumar, no hay que restar ni dividir. Fue muy criticada, por cierto, que se encontraran, que se reunieran los tres, pero porque es verdad que hemos llegado a un punto en el que parece que la audiencia no es quien no tolera tampoco la que se presión produzca de las redes. esa reunión. Es que no hay que hacer caso a las redes sociales. Las redes sociales son vitriólicas. Yo no estoy en ninguna red, no, como digo, yo no trabajo eso. Esas tecnologías no las trabajo, porque ¿para qué estar enfadado todo el día? Bueno, pero un periodista que en la actualidad no haga caso a las redes está muerto. Una cosa es que tú puedas entrar y ver, y otra cosa es que seas protagonista. Si es que ese es el problema, que el periodista quiere ser protagonista y entonces entra en ese patio de monipodio que son las redes. Entonces, el periodista tiene que entrar, ver, observar, tomar nota y contarlo, pero no tiene que participar en un meeting. Si yo voy a escuchar un meeting, voy a escucharlo y luego a contarlo. No voy a participar en él. Entonces, en las redes hay que controlarlas, ver cómo está, pero lo que no hay que hacer es poner luego esos twitters o tuitos se llaman, sí, ¿no? Pues no, porque entonces ahí es donde te sacude. Y no hay que hacer tanto caso a las redes sociales. Yo estoy convencido de que hay mucha más gente oyente de Ángeles Barceló que está más satisfecha de que se hayan reunido los tres en el Día de la Radio que los 4 zascandiles que en las redes han montado lo que han montado. Vivimos un momento en el que parece que el periodismo se basa mucho en lo que se ve en las redes sociales, se sacan noticias de lo que se ve en las redes sociales e incluso partidos políticos que también comentan en rueda de prensa según qué cosas o toman unas decisiones u otras según lo que se comenta en Twitter. Hemos llegado a ese punto. ¿Dónde difunde nuestro excelso presidente las producciones Moncloa Sociedad Anónima? En las redes. En las redes, ¿no? Y luego los medios de comunicación caen en la trampa y las difunden también. Para mí no es noticia que se haya reunido después de un montaje de uno de sus múltiples asesores con dos a tomar un café en casa de 2 chicos del Partido Socialista que cobran el salario mínimo. Eso no es ninguna noticia. Entonces, si lo quieren dar en las redes, que lo dé, pero luego van todos los medios y lo dan, y lo difunden por las televisiones, por la radio, mal, porque entonces
se cumple el objetivo que quiere Pedro Sánchez, que se difunda. Bueno, nosotros difundimos eso, pero contando que precisamente se había reunido con no un joven del Partido Socialista. En mi época, porque él lo vendía como que eran dos jóvenes sin más, pero la realidad es que Sánchez solo se reúne con los del PSOE. Eso no es noticia, eso ya lo sabemos. Bueno, eso también es cierto. Hay una cosa que también yo creo que es muy interesante e importante en los periodistas, y es el asunto de la objetividad. ¿Existe la objetividad, Jorge? Vamos a ver, la objetividad absoluta probablemente no existe. Probablemente. Porque tú cuando te pones a escribir, a hablar, a expresarte en una televisión, pues probablemente influye en ti tu manera de pensar. Pero el periodista tiene que buscar la objetividad, la verdad de la cosa, y la objetividad tiene que distanciarse de... Por eso decíamos antes, es que ahora estamos en las trincheras todos. Es que todos estamos en las trincheras. No puede ser, hay que distanciarse de la trinchera. Hay que bajar, ir a la retaguardia. Hay que ampliar el foco. Yo soy de los que antes se decía, tú, cuando vas a un restaurante, ¿dónde te sientas? Pues mira, yo en el rincón último, con la espalda cubierta y contemplando todo, porque así veo quién entra, quién sale, quién tal. Pero claro, si quiero ser protagonista para que me vean, mira, ahí está fulanito de tal, un periodista estupendo, ¿no? Sí. ¿Y qué relación deben tener los periodistas con los políticos? ¿También debe ser una relación desde la distancia? A mí mi padre me dio unos cuantos consejos que yo he seguido luego en mi vida profesional. Entre los periodistas y los políticos son como el agua y el vino, que no se mezclan, no se pueden mezclar, pero tienen que coexistir. Porque yo, periodista, tengo que hablar con los políticos y tengo que preguntarles para poderles criticar y ser un contrapoder. Lo que no puedo ser es amigo y encamarme con él. Si te encamas con él, malo. Entonces, es que ya estamos en una fase en la que... No pueden ser amigos los periodistas y los políticos. No, si es que son dos profesiones antagónicas. Entonces, claro que tienen... O sea, no se concibe un político sin la prensa libre, y no se concibe la prensa libre sin hablar con los políticos. Pero una cosa es hablar, hasta decir, es amigo, yo soy amigo de fulano. Y otra cosa es encamarte con él y decir, yo a este le defiendo a capa de espada, haga lo que haga. No, de eso nada. Y si tienes que romper una falsa amistad porque se cree el político que es que fulanito ese no me va a mí a hacer la puñeta y va a decir que yo he hecho esto mal y tal y cual. Pues si lo sabes y lo ha hecho mal, tienes que decirlo. Y si pierdes la amistad con ese señor, es un problema de él, no tuyo. ¿Qué le parece que ahora mismo pues, los periodistas, volvemos al tema de las redes, porque al final es verdad que me estoy dando cuenta de que es el nexo, ¿no? O es el inicio del epicentro de todos los problemas ahora mismo de la profesión o de muchos de ellos. ¿Qué le parece que haya periodistas que en redes sociales o por ejemplo en Twitter pues den su opinión sobre política en sus cuentas personales? Nada, me parece un error. Y además eso no es periodismo. Porque además, vamos a ver, es que vivimos en la era de la confusión, mezclamos todos. Y usamos además un lenguaje anfibológico, es decir, significa una cosa y la contraria. El periodismo es comunicación, pero la comunicación no es periodismo. Claro, y hoy día se dice que la comunicación es periodismo. No, señor. Entonces yo comunico esto en un Twitter. Oiga, eso no es periodismo. Eso es comunicación. Y aunque el periodismo es comunicación, la comunicación no es periodismo. Yo tenía un hermano muy querido que se murió muy joven, con 50 años, periodista también, pero se dedicó a la comunicación, Moncho del Corral, y siempre litigábamos en eso, discutíamos hasta en las universidades de verano, porque él defendía los gabinetes de comunicación y yo los atacaba. Entonces, el gabinete de comunicación es un elemento más al que solicitar información para hacer un tema de una empresa, pero no es la única.
Y hoy día, y con la pandemia lo hemos visto, los medios de comunicación se hacen con lo que dicen los gabinetes de prensa. Bueno, eso es tremebundo. Eso es tremebundo. O sea, si yo quiero saber cuál es la calidad de un producto, no puedo decirle a la empresa que me lo diga su gabinete de prensa y publicarlo. No, tengo que hablar con los consumidores de ese producto, con los especialistas de diseño de ese producto, con la empresa, y me hago una idea general y luego escribo. Si tuviera que elegir ahora mismo un medio de comunicación, aparte de periodista digital, que usted crea que, pues, que cumple los valores tradicionales del periodismo en España, ¿cuál sería? Mira, España nunca, contra lo que se ha dado a entender, la fuerza de la prensa española siempre ha sido la gran prensa regional. Los grandes editores que todavía quedan, pocos, ya son reliquia, siguen siendo regionales. Entonces, hay una gran prensa regional que a pesar de la configuración de España en comunidades autónomas y por tanto que tengan una presión política más cercana como son los gobiernos autonómicos, a pesar de eso han sabido mantenerse fiel a sus lectores, a sus consumidores, y no han caído en las redes del poder político autonómico, aunque algunas lo hayan hecho. En Cataluña ha pasado eso, con la presión de los independentistas y los nacionalistas, ¿no? Pero yo creo que en España seguimos teniendo buena prensa. Lo que pasa es que quizá lo que se ha hecho el lector, como el oyente, hoy día el consumidor lo que quiere oír es su opinión. Por eso la crisis del periodismo, volvemos al principio, la culpa es de todos. Antes el ciudadano quería estar bien informado y escuchaba diversas radios a lo largo del día, veía distintos canales de televisión, leía distinta prensa según su ideología para formarse una opinión, su opinión, después de escuchar. Ahora eso no pasa, de hecho. Si eso no pasa. Traes a una cadena conservadora, a un periódico conservador, pues a alguien, por ejemplo, de Podemos, y enseguida los espectadores se echan encima. Claro, ¿cómo invitáis a este señor de Podemos al programa? Por eso, que no queremos escuchar a los de Podemos, para eso me voy a La Sexta, para eso tal. Exacto. O sea, también la es ahora la audiencia. Volvemos a lo de antes, la trinchera. El periodista tiene que salir de la trinchera. Y una vez que salga y que el espectador, o sea, el ciudadano, vea que los periodistas entre sí se llevan bien y se respetan las cabeceras y no se meten unas con otras, entonces a lo mejor ese ciudadano quiere estar mejor informado y se nutre de varias cabeceras. La conclusión a la que llego es que lo tenemos bastante negro, que estamos haciendo muchas cosas mal y lo tenemos un futuro bastante complicado porque hay demasiado que solucionar, ¿no? Aquí en este libro que has traído hoy, Recuperemos el periodismo, vamos a ver si aquí se ve, Recuperemos el periodismo, ideas para regenerar la profesión periodística. Dime una idea o la idea que destacarías para regenerar esa profesión. Bueno, yo creo que lo he dicho a lo largo de la entrevista. Este es un libro coral, o sea, hemos participado muchas personas, cada una hemos hablado de el tema que creemos conocer mejor, porque el periodista, entre otras muchas definiciones, hay otra muy buena, el periodista es el que entiende de todo, pero no sabe de nada. Sí. Es que eso es muy, esa es muy real. Es que eso es muy importante. Yo puedo estar con el Premio Nobel de Física hablando y no le puedo dar una lección magistral, pero lo que me dice lo tengo que entender como periodista. Y a las 2 horas puedo estar pues con un albañil que me está explicando cómo se ponen los ladrillos y tengo que entender también. El periodista es un señor que entiende de todo y no sabe de nada, y cuando quiere profundizar en un tema tiene que empezar a saber en profundidad de ese tema. Yo creo que te lo he dicho a lo largo de la entrevista, salgamos de las trincheras. Salgamos de las trincheras, para que nos quede claro. Claro. Busquemos la independencia.
seamos un contrapoder de cualquier poder, un medio de comunicación, como tú dices, de derecha. Cuando el gobierno sea de derechas, tiene que criticarle, igual que está criticando al gobierno de izquierdas. Probablemente no hará las cosas, las animaladas que estamos viendo ahora en este gobierno de coalición, pero hará también cosas mal. Entonces habrá que criticarle, y por lo que no haga, y debería hacer. Ese es el periodismo libre, eso es lo que engrandece a las democracias liberales. Y luego hay que ser refractario a las tentaciones del poder político y económico. Una última pregunta, Jorge Corral, antes de despedirte. Vienes de familia de periodistas. ¿No te dijo tu padre, a ti, a tu hermano, no estudiéis periodismo? ¿Dónde os estáis metiendo? A mí, fíjate que no tengo familia periodista, pero sí que me lo dijeron. Entonces, cuando tu padre ya pues había estudiado esa profesión, ¿no te lo dijo en ningún momento? Yo soy un afortunado. Mi generación es una afortunada. La generación de vuestro editor somos una generación afortunada. Hemos vivido en nuestra etapa profesional, en lo político, una dictadura, una transición que admiró al mundo, la elaboración de una constitución aprobada por el Parlamento por una mayoría abrumadora, luego refrendada por otra mayoría abrumadora de ciudadanos. En lo tecnológico, nosotros íbamos con el teletipo. Cuando mandábamos nuestras crónicas, lo primero que teníamos que asegurarnos es que íbamos a tener una persona que nos iba a picar el teletipo para mandarlo. Vimos el fax. Y luego, fíjate, el teléfono móvil, las tecnologías actuales. O sea, ahora con un teléfono móvil, esos que hay nosotros, se mandan crónicas de televisión, se hace todo por internet, este programa. Bueno, eso era impensable antes. Somos una generación afortunada. Entonces, bueno, pues mi padre, en aquella época, a mi hermano y a mí, y éramos 6, quisimos estudiar periodismo y no nos puso ninguna traba, no nos dijo nada. Y lo fuimos, y ejercimos. Yo a mi hijo, cuando uno de mis 4 hijos me dijo, yo quiero ser periodista, le di un consejo. Le dije, mira, en España no es necesaria la titulación para ejercer de periodista. Yo te aconsejo que estudies una carrera que no cierra puertas, sino que abre todas, como por ejemplo Derecho, que te disciplinará a estudiar, a conocer leyes, a poder pensar. Y luego, cuando acabes esa carrera, si quieres, yo te pago un máster de periodismo donde tú quieras, pero tú eres libre para empezar ahora periodismo o no. Entonces me dijo, pues después de unos días, me dijo, mira, voy a seguir tu consejo, voy a hacer Derecho, y cuando acabe Derecho ya te diré si sigo teniendo, como creo, vocación, pues querré ser periodista. Acabó y me dijo, padre, que ya aquí tienes el título de licenciado en Derecho. Ahora sigo pensando que quiero ser periodista, que tengo vocación. Así que, y yo dije, a ver, porque yo le prometí un máster donde me dijese. O sea, a ver, madre mía, a ver dónde va a ser, me vas a arruinar. Y me dijo, pues mira, va a ser aquí cerquita, en Galicia, en la voz de Galicia y la Universidad de Santiago, que tienen un buen máster. Me he informado y me gusta ese máster. Lo hizo y desde entonces ejerce de periodista. A mis nietos, ¿qué les diría? Pues le diría lo mismo. Estudia una carrera mientras la legislación española sea la que es, ojo. Si fuese necesario la titulación de periodista para ejercer, le diría, si tienes vocación, adelante. Pero mientras solo tenga vocación y sea la titulación no sea obligatoria, pues le diría una carrera que abra derechos muy apropiada, económicas. Eso te da una perspectiva muy importante. Los periodistas tienen que saber leer una cuenta de resultados, un balance. Sí. Claro. Y es verdad que yo estudié periodismo porque yo seguí el camino más tradicional, ¿no?, por así decirlo,
Pero una vez que hice la carrera y cuando salí de la carrera, sí que dije, si volviera el tiempo atrás, estudiaría otra carrera y efectivamente luego pues, haría un máster, porque yo creo que es lo más adecuado para salir sobre todo con conocimientos de algo y luego poder aplicarlos también en la carrera periodística. Yo veo la currícula de las facultades de periodismo y no me gusta. Honestamente no me gusta cómo las asignaturas que tienen y cómo las tienen. Me parece que es más importante una carrera tradicional. Y luego un máster, hay másteres de periodismo fantásticos, que en un año aprendes el oficio, que es un oficio menestral. Muchísimas gracias, Jorge del Corral, por estar estos minutos con nosotros en Periodista Digital. Gracias a vosotros por invitarme, encantado y a vuestra disposición. Te esperamos en otra ocasión para seguir hablando de periodismo, este libro, porque para deciros que vamos por la edición 14ª y que hemos vendido 1 millón de ejemplares. Recuperemos el periodismo, ideas para regenerar la profesión periodística. Muchísimas gracias, Jorge del Corral, por estar con nosotros. Hasta la próxima. Adiós, hasta la próxima.